Hola, cordial saludo para todos ustedes. Voy a hablar y dar continuidad al tema de infecciones respiratorias del tracto superior. En este caso, voy a hablar de sinusitis, proceso inflamatorio infeccioso de los senos paranasales y tener presente que los agentes etiológicos involucrados pueden ser de tipo viral, bacteriano y micótico. Todos ellos se transmiten a través del flush. La sinusitis bacteriana es una causa muy importante de prescripción de antibióticos y es un motivo de consulta muy frecuente en consulta externa, pero hay que tener presente que la mayoría corresponde a agentes etiológicos virales. Para recordar dónde están ubicados los senos paranasales anatómicamente, cavidades que humidifican el aire, filtran también el aire recubierto de epitelio mucoso ciliado. Cualquiera de ellos puede verse afectado durante un proceso infeccioso. Los agentes etiológicos importantes, tanto virales, bacterianos como micóticos, los encontramos en esta diapositiva. Podemos observar tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas, teniendo presente también que varias de ellas hacen parte de la microbiota normal de la nasofaringe y siendo la más frecuente dentro de las bacterias gram positivas, pues Staphylococcus aureus, seguido de Streptococcus pneumoniae. La frecuencia de sinusitis bacteriana por Haemophilus influenza sobre todo ha disminuido muchísimo gracias a la vacunación. Pseudomonas y otros bacilos gram negativos son agentes etiológicos causantes de sinusitis en pacientes hospitalizados. Y el hongo Aspergillus, el Moho Aspergillus, es considerado un agente etiológico de sinusitis fúngica. Los estudios reportados de casos clínicos inclusive ya nos pueden generalizar el seno maxilar que preferiblemente estas bacterias infectan. Sin embargo, no todas las personas pueden desarrollar sinusitis. Hay múltiples factores de riesgo y entre ellos el principal es una infección viral o micótica previa que no se trata adecuadamente en nuestro medio. Lo más frecuente es una infección viral respiratoria. Sabemos que los virus pueden afectar y lisar el epitelio respiratorio, impidiendo pues básicamente la función, la producción de moco, por supuesto, por otro lado, y es por esa razón que las bacterias de la faringe, de la microbiota normal de la faringe, aprovechan esta situación. Por otro lado, una obstrucción anatómica por deformación del tabique nasal, la presencia de pólipos nasales previos, la presencia de cuerpos extraños, sobre todo en niños que se introducen objetos a la nariz, monedas, bolitas, etcétera, canicas, por ejemplo, o un paciente hospitalizado después de un procedimiento quirúrgico a nivel del tabique nasal o del septo nasal, donde posteriormente les colocan apósitos. Pacientes a nivel hospitalario, pacientes con intubación nasotraqueal. Por otro lado, tenemos como factor de riesgo alergias de tipo respiratorio, como padecer a repetición rinitis alérgica. O en otro tipo de pacientes se pueden presentar abscesos dentales en dientes superiores y debido a las enzimas, sobre todo por Staphylococcus aureus, debido a las enzimas que esta bacteria produce, puede perfectamente invadir el seno paranasal contiguo en tal caso.
Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues un paciente con sinusitis, ya sea viral o bacteriano, micótica, desencadena mucho. Entonces, 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 en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues un paciente con sinusitis, ya sea viral o bacteriano, micótica, desencadena mucha rinorrea y sobre todo a nivel bacteriano, esa descarga nasal es mucopurulenta, conllevando una congestión nasal. La respuesta inflamatoria conlleva la presencia de dolor en las mejillas, dolor supraciliar que puede irradiar hasta los dientes. El dolor aumenta por la presión que se ejerce, sobre todo en el aire, en la cavidad del seno paranasal, sobre todo cuando se agacha. La fiebre está presente en la mitad de los casos, presente que el 50% de los agentes etiológicos son de origen viral. Entonces, el diagnóstico de sinusitis se lleva a cabo más que todo en la cavidad del seno paranasal, sobre todo cuando se agacha. La fiebre está presente en la mitad de los casos, presente que el 50% de los agentes etiológicos son de origen viral. Entonces, el diagnóstico de sinusitis se lleva a cabo más que todo por las manifestaciones clínicas importantes descritas en la anterior diapositiva, pero también se requiere la ayuda o el diagnóstico de tipo imagenológico. Unos rayos X de tórax son los más, unos rayos X, corrijo, de senos paranasales son las de mayor accesibilidad, en donde al apreciar el seno paranasal afectado, ya sea asimétrico, no necesariamente bilateral, bastante opaco por la acumulación de la secreción purulenta y bacterias y a un aumento del nivel del grosor de la mucosa que tapiza ese seno paranasal. La ausencia de estos elementos descarta en el 90% el diagnóstico. Hay pruebas imagenológicas muchísimo más sensibles como un escáner en donde permite visualizar con mucha claridad el seno paranasal afectado. Es muy útil en sinusitis de la esfenoides. Con respecto al cultivo de la secreción nasal, no se realiza no se realiza comúnmente a menos que se presente un fracaso en el tratamiento antibiótico instaurado empíricamente. O por el contrario, si el agente etiológico fuera micótico como hongos, por supuesto que no va a reaccionar a los antibióticos. Entonces, en ese caso se requiere comprobación e identificación del agente etiológico con muestra de la secreción purulenta. Como pueden observar ustedes en estas imágenes, entonces se aprecian los rayos X de una persona con afectación clínica de sinusitis, pero al frente incluye la mismos rayos X de la misma persona, pero obviamente nos están señalando cuál seno paranasal está afectado. Si el seno paranasal en condiciones normales son cavidades llenas de aire, pues en las radiografías de estos senos paranasales, en situación normal se debe observar una zona totalmente oscura, dándonos a corroborar que se encuentra ahí el aire normal, pero en el caso de una sinusitis bacteriana, obviamente esa cavidad del seno paranasal está completamente turbia. Una prueba imagenológica tipo escáner les permite a los médicos visualizar con mucho mayor nitidez, por supuesto, el seno paranasal afectado que demuestra zonas opacas. De igual manera en estas imágenes con resonancia magnética nuclear, donde nos muestra perfectamente el seno paranasal afectado.
Entonces, la persona refiere mucho dolor supraciliar, fiebre alta, rinorrea abundante, sobre todo mucopurulenta, y ese es su motivo de consulta. Por lo tanto, hay que tener presente y diferenciar la etiología, ya sea de tipo bacteriano o viral, y tener en cuenta también el tiempo de evolución de sintomatología del paciente. En caso de que el tiempo de evolución sea menor a 7 días y los mocos, sobre todo, en abundante mucosidad transparente, se sospecha de que la etiología es viral. Un examen de hemograma, un examen de sangre paraclínico, permite entonces también evidenciar o corroborar la respuesta inflamatoria de tipo bacteriano, porque en un hemograma se va a observar leucocitosis con neutrofilia y el tiempo de evolución es bastante prolongado, mayor de 10 días. Entonces, de esta manera se debe iniciar antibióticos empíricamente. No olviden que no tenemos en este momento, no tienen una identificación exacta de cuál bacteria le puede estar ocasionando. La sinusitis, por lo tanto, se prefiere manejar con antibióticos de amplio espectro, como es la amoxicilina. Pero si el paciente no responde a ese tratamiento, se debe sospechar de que se trata de bacterias resistentes a los antibióticos y entonces obviamente hay que cambiarle y por lo tanto se opta que en la actualidad se maneja con amoxicilina más ácido clavulánico. Si el paciente, en caso de que la sinusitis sea viral, entonces simplemente con antiinflamatorios antihistamínicos, por supuesto, ustedes saben que no necesita tratamiento antibiótico. Sabemos que las bacterias más frecuentes pues son gram positivas, eso quiere decir que el antibiótico que vas a seleccionar debe cubrir esas bacterias gram positivas y como les decía, el tratamiento de elección actualmente es amoxicilina más ácido clavulánico. En casos de que el paciente no responda al tratamiento antibiótico instaurado, se debe sospechar de una sinusitis crónica o, por qué no, de una sinusitis fúngica. Y para ello sí es necesario obtener una muestra de esa secreción nasal, la cual el especialista, el otorrino, mediante un instrumento especial que sea el rinoscopio, observa el seno paranasal involucrado y obtiene a través de una cánula, a través del endoscopio, obtiene la respectiva muestra. Para llevar al laboratorio y se debe realizar para cultivo bacteriológico y cultivo micológico. Recuerden que el cultivo bacteriológico va acompañado del antiograma o la MIC. Por otro lado, tenemos la epiglotitis, cuya agente etiológico bacteriano más frecuente es Haemophilus influenza tipo B, el cual son cocobacilos gram negativos que hacen parte de la microbiota normal de la nasofaringe. Su principal factor de virulencia es la cápsula, es una cápsula antifagocitaria, cuya composición química es diferente al resto de las cápsulas que hemos visto de Streptococcus pneumoniae. Pero para poder desarrollar y crecer in vitro el Haemophilus influenza en el agar sangre se requiere de los factores 5 y los factores 10 que están en la sangre. Precisamente el nombre de esta bacteria, Haemophilus influenza tipo B, significa significa que ama la sangre. Entonces, que ama la sangre. Por eso requiere un agar, un agar sangre con la sangre embolizada y se denomina agar chocolate para que estos factores sean liberados tras la lisis de los glóbulos rojos y así poder crecer in vitro. Son bacterias anaerobias facultativas. Ya lo he mencionado, hacen parte de la microbiota normal del tracto respiratorio. Dicen, tenemos esta bacteria hace variación antigénica en la cápsula, por lo tanto, hay personas portadoras de cepas o serotipos capsulados y serotipos no capsulados. Obviamente los capsulados tienen mayor poder virulento. Observamos una representación gráfica, una fotografía exactamente, una tensión de Gram de cocobacilos Gram negativos, muy cortos, de color rojo, constituyendo su pared de lipopolisacárido. Principal factor de virulencia, la cápsula cuya composición química es el polirribitol fosfato PRP, sustancia fundamental para el desarrollo de la vacuna correspondiente. Sin embargo, hace variación antigénica
en esta PRP, en esta sustancia química, designando así 6 serotipos antigénicos designados con letras minúsculas respectivamente, serotipo A, B, C, D, F. El serotipo B labial minúscula es el que se asocia a enfermedad invasiva en el 95% de los casos. Hemófilos influenza puede no solamente ocasionar epiglotitis, sino también diseminarse vía hematógena y ocasionar enfermedad sistémica. Podemos apreciar una atención especial de la cápsula con tinta china. Repasemos los factores de virulencia. Factores de virulencia, entonces, tenemos fimbrias de adherencia al epitelio respiratorio, proteinasa contra la inmunoglobulina A, el lipopolisacárido en su membrana externa que se comporta con todas las características de una endotoxina, la cápsula PRP, con su diversa, que le confiere diversidad antigénica. Función antifagocítica, la que predomina es el serotipo B, pero sabemos que gracias a la inmunización o la vacunación se ha disminuido notablemente el número de casos. Sin embargo, hay que considerar los otros serotipos, el serotipo C, el serotipo F y los no encapsulados, pero son menos virulentos. La transmisión por flush. El 2 al 4% de la población son portadores de hemófilos influenza en vías respiratorias superiores, además de ser portador de la cepa capsulada, y el resto de la población a nivel mundial porta hemófilos influenza no tipificable, o sea, no capsulada. Las cepas no capsuladas también pueden generar enfermedad, como por ejemplo otitis media, bronquitis, y las cepas capsuladas, sobre todo celulitis, epiglotitis, por supuesto por diseminación hemática, meningitis. Entonces encontramos aquí las enfermedades infecciosas, una lista de enfermedades infecciosas: meningitis, neumonía, celulitis, bronquitis crónica, otitis media aguda, artritis séptica, y es el principal agente bacteriano causante de epiglotitis en niños menores de 1 año. Y tener presente otra enfermedad infecciosa que presenta sintomatología similar a la epiglotitis, que se llama croup o laringitis o laringotraqueobronquitis de etiología viral. En ambas circunstancias, el paciente refiere a obstrucción de la vía respiratoria, estridor inspiratorio, fiebre, disfagia, por lo cual hay que tener muy en cuenta para establecer diagnóstico diferencial. Por lo que el diagnóstico de epiglotitis es netamente clínico, por la visualización de la epiglotis a través de laringoscopía directa, donde ustedes pueden apreciar una epiglotis bastante edematizada, engrosada, muy eritematosa, la cual está obstruyendo básicamente la vía respiratoria. Unos rayos X lateral de cuello permiten evidenciar esta epiglotis bastante edematizada. Ya voy a compartir en la siguiente, signo del pulgar. El bebé adopta el niño sobre todo adopta una posición especial, que es una posición en trípode, el cual adoptando esta posición le permite como tratar de respirar con mayor fuerza, porque básicamente su vía respiratoria está totalmente obstruida. No olviden el hemograma, los resultados que se debe apreciar en el hemograma.
Entonces, con una laringoscopia directa se aprecia la epiglotis aumentada de tamaño. Observen estas dos fotografías en comparación de una epiglotis de una persona normal con un paciente con epiglotitis. Los rayos X laterales de cuello revelan el signo del pulgar, dando la apariencia como si tuviera un dedo pulgar doblado. Es muy característico y confirmatorio de epiglotitis. Sin tratamiento oportuno, pues trae como consecuencia un fallo respiratorio por cierre de la epiglotis y por ende un paro respiratorio. Aquí con mucha mayor claridad se observa el signo del pulgar. El signo del pulgar. La visualización de la epiglotis edematizada en los rayos X lateral de cuello tiene una sensibilidad del 88%, por lo cual es importante para corroborar el diagnóstico. Sin embargo, la laringoscopia, en donde se permite observar directamente la epiglotis edematizada, pues es de mayor precisión diagnóstica. Es importante tomar medidas con respecto a tratamiento antibiótico para evitar una posible evolución fatal. Es importante también tener presente, como en esta gráfica, ustedes pueden apreciar lo que se va a encontrar en un paciente con laringotraqueitis o CRUP de etiología, sobre todo viral, en donde también el edema de las paredes de la tráquea y la laringe, preferiblemente, están tan edematizadas que perfectamente se cierra la vía respiratoria. No olviden que la principal característica es de etiología viral, pero unos rayos X de esta parte anatómica de la laringe permite perfectamente establecer diagnóstico diferencial entre epiglotitis y laringotraqueitis. En este caso, esa laringe totalmente cerrada debido al edema en sus paredes, entonces da la impresión de que se parece a un lápiz, a la punta de un lápiz o a una torre, por supuesto, como en la siguiente imagen. Entonces, en una laringitis, entonces observa unas paredes laringeas edematizadas, dando la similitud de un reloj de arena o una torre como tal, mientras que una epiglotitis se tiene en cuenta el signo del pulgar. Esta es la triada correspondiente a laringotraqueobronquitis o CRUP, disfonía, tos traqueal o perruna similar a tosferina y el estridor laringio expiratorio. En epiglotitis, entonces hay que tener en cuenta estos datos semiológicos que corresponden a las 4Ds: cialorrea, babeo intenso, disnea, disfagia, disfonía, y por ende pues va acompañada de fiebre, por supuesto, de inicio abrupto, de inicio agudo. Debido a que tiene cerrada la vía respiratoria, pues se detectará ruidos, estridores inspiratorios, pues también conllevan a disfonía. Por supuesto, el paciente adopta esta posición con el fin de permear mucho mejor la vía aérea. Se requieren antibióticos, cefalosporinas de tercera generación. No olviden que esta bacteria Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus pueden perfectamente acceder por vía hematógena, a vía sanguínea. Entonces es importante cubrir con cefalosporinas de tercera generación. Los contactos cercanos que no estén vacunados con la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B deben recibir antibiótico profiláctico, y en este caso rifampicina, sobre todo antibiótico profiláctico antimeningitis. Tenemos aquí fotografías donde ustedes pueden apreciar la posición que adopta, la posición en trípode, con el tronco inclinado hacia adelante y el cuello hiperextendido. O la posición, los niños sobre todo prefieren permanecer sentados, ansiosos, con el fin de respirar, de tener una mayor capacidad pues, de respiración, sobre todo por la falla, la obstrucción de la vía aérea. Con respecto a la confirmación del diagnóstico, entonces yo coloqué aquí varios ejemplos de muestras biológicas que se pueden obtener del paciente, pero hay que tener en cuenta que estos cultivos de estas muestras biológicas y la tinción de Gram, en caso de que sea posible, si la muestra procede en sitio estéril, entonces se confirma por cultivo en agar chocolate, pero en epiglotitis no es necesario cultivo, simplemente el diagnóstico clínico imagenológico. Apreciamos aquí un cultivo de Haemophilus influenza en agar chocolate. Como les decía, es el mismo agar sangre, pero con la sangre hemolizada. La más eficaz y medida de prevención es la vacuna conjugada HIV, la cual hace parte del plan ampliado de inmunización. Y hace parte
de la vacuna pentavalente autorizada en Colombia. Los 5 antígenos que componen esta vacuna son el toxoide difterico, el toxoide tetánico, Bordetella pertussis acelular, que le falta aquí una letra A, el antígeno de superficie de proteína de cápsida del virus de la hepatitis B y polirribitol fosfato serotipo B conjugado con proteína de toxoide difterico de la cepa CR197. Ustedes saben perfectamente cuál es el esquema completo de la vacuna. A continuación vamos a ver el otro proceso infeccioso que corresponde a otitis media aguda. Esta es la abreviatura, otitis media aguda. Tener presente que también puede ser de etiología viral y bacteriana. Factores importantes de riesgo, entonces una infección respiratoria viral, por supuesto, los virus paralizan, destruyen y lisan el epitelio ciliado y eso favorece que las bacterias de la faringe puedan acceder fácilmente hacia oído medio, donde en condiciones normales es una cavidad completamente estéril. Sin embargo, hay otros factores de riesgo importantes a tener en cuenta. Las bacterias implicadas más frecuentemente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Virus, una diversidad de infecciones, de agentes etiológicos de infección respiratoria aguda. La otitis media aguda es muy frecuente en niños menores de 5 años, precisamente porque no tienen el esquema completo de vacunación o definitivamente no se han vacunado. Se aíslan un 55% del agente etiológico, el otro 50% o 45% es etiología viral y pueden haber complicaciones, por supuesto. Uno de los factores predisponentes más frecuentes es el mal uso del tetero o del chupo. Resulta que cuando los niños están en posición de cúbito tomando el tetero, acostadita la cabeza hacia atrás, pues, y si la leche se acaba y la mamá no se da cuenta y el niño se queda dormido, entonces el bebé empieza a succionar aire, generando una presión negativa. Esa presión negativa a través de la trompa de Eustaquio provoca que se bloqueen las trompas de Eustaquio y empieza a acumularse el moco natural, el moco de esta mucosa respiratoria. Y dos, concomitantemente, una infección respiratoria de origen viral. El virus daña el epitelio ciliado, se genera la presión negativa, al succionar aire, ya sea con el chupo o ya sea con el tétero que se acabó la leche, y hace que las bacterias tomen el trayecto hacia el oído medio. Por eso es importante prevenir que se forme vacío en el biberón, evitando esa presión negativa. Y entonces hay unos chupos, unas marcas de teteros cuyos chupos vienen diseñados específicamente para que no se genere esa presión negativa. Pero pues no todas las mamás en todo el mundo tienen
tienen la predisposición económica para comprar ese tipo de biberones de marcas especiales. Si es así, pues qué bueno fuera. Está comprobado perfectamente que dormir con el tetero boca arriba, entonces, inclusive la leche, inclusive los líquidos pueden fluir a través de la trompa de Eustaquio y arrastrar irremediablemente las bacterias del orofaringio, por supuesto. Entonces vemos aquí la flechita azul que nos está mostrando como una infección respiratoria viral donde hay daño del epitelio ciliado mucoso respiratorio promueve también aquí la presión negativa promueve a que las bacterias de la faringe asciendan y se ubiquen y colonicen esta zona anatómica que es el oído medio. Consecuencias o complicaciones, entonces tenemos mastoiditis por continuidad, por supuesto. Las bacterias logran acceder por las celdillas aéreas de la apófisis mastoidea si una otitis media aguda no se trata correctamente. ¿Y por qué no? En el caso del agente etiológico Staphylococcus aureus, pues no solamente va a ocasionar mastoiditis, sino también abscesos de tipo cerebral por contigüidad. Entonces, repasemos los factores de riesgo de otitis media aguda, el mal uso del tetero en posición de cúbito, bajo peso al nacer, cuando los bebés, los bebés ya asisten al jardín infantil, a la guardería, es súper común la transmisión y muy fácil la transmisión de los agentes etiológicos de infección respiratoria aguda, alguna malformación a nivel del conducto del oído medio, predisposición genética, si algún familiar es fumador en la casa, y sobre todo cuando los llevan a los bebés a piscina frecuentemente, pero al salir de la piscina el bebé presenta un cambio brusco de temperatura y esos cambios bruscos de temperatura influyen en una broncoconstricción que hace que se acumule más el moco en la faringe. Y pues si es un bebé lactante, por supuesto, ustedes ya saben cuáles son las consecuencias. Aumentamos factores de riesgo teniendo en cuenta esta infografía. Entonces, reflujo gastroesofágico, trisomía 21, labio palabra hendido, uso de chupos también vale la pena mencionar. Por lo tanto, todo el bebé, los padres llevan a sus bebés a urgencias porque el bebé irritable, está con fiebre, no sé, el bebé no puede hablar, entonces no manifiesta dónde es que le está doliendo, por eso, y el bebé prácticamente se lleva las manitos al oído, trata de tocarse, pero pues el bebé no puede hablar, entonces usted debe sospechar de una otitis media aguda. Para ello se tiene que valer de un instrumento que es el otoscopio que le permite visualizar el conducto auditivo externo y por supuesto la membrana timpánica. Observen ustedes en esta fotografía una membrana timpánica de aspecto normal, ligeramente opaca, donde adicionalmente se pueden observar los huesecillos. Pero en una persona o en un niño con otitis media aguda, esa membrana timpánica está completamente abombada, hiperémica, enrojecida totalmente. La presencia de bacterias y leucocitos polimorfonucleares conforme a la secreción purulenta de tantas bacterias y de tanta secreción acumulada hace presión en la membrana timpánica hacia afuera y esto hace que se abombe, por supuesto. Podría llegar a establecerse una complicación que es la perforación de la membrana timpánica con liberación de ese material purulento, pero no en todos los pacientes, pues. Entonces, antes de mencionar con exactitud los signos, os quiero que ustedes conozcan las partes del oído, de la oreja. El hélix, número 1, antihélix, son estos arcos. Número 4, la concha. Número 3, el lóbulo.
por supuesto. Número 5 y número 6. Número 5 el trago, número 6 antitrago. Al leve roce, simplemente al leve roce del trago y el antitrago, es un signo positivo, o sea, presente en otitis media y en otitis externa también. Pero ya con el otoscopio, el dolor, la fiebre, ¿no? Sobre todo, pero ya con el otoscopio perfectamente se observa un abombamiento de la membrana timpánica, eritematosa. Si hay perforación de ella, pues se puede llegar a detectar otorrea, por supuesto, y fiebre. Por lo tanto, los pacientes, si es un adulto, refiere otalgia con o sin otorrea. Si es un niño irritable, fiebre, irritabilidad, se lleva las manitos hacia el oído. Consecuencia, alteraciones del equilibrio, hipoacusia. Pueden observar ustedes perfectamente un abombamiento de la membrana timpánica. Vemos varias fotografías A, situación normal, fotografía B, C y D, entonces abombamientos de la membrana timpánica, que es concluyente de una otitis media aguda. Pueden observar también en el caso de que hay una perforación de tanta secreción purulenta, puede haber un rompimiento de la membrana timpánica donde la pus perfectamente está liberada y eso mejora, disminuye muchísimo la atalgia. No en todos los pacientes se va a presentar y si es así, pues es más concluyente y más confirmatorio de otitis media aguda. La membrana timpánica es uno de los tejidos mucho mayormente agradecidos porque perfectamente cicatriza y vuelve a la normalidad y obviamente después del tratamiento con antibióticos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se tiene en cuenta una otitis media confirmada por la evidencia de otorrea, por la evidencia de otalgia en las últimas 24-48 horas con más abombamiento timpánico, pero existe la posibilidad de que esos casos sean probables. Entonces, la confirmación es por clínica, pero se tienen en cuenta los casos probables y deben estar en observación porque pueden presentar sinotalgia, evidencia de exudado medio con eritema en la membrana timpánica e infección respiratoria aguda reciente o sinotoscopia, entonces el niño ya antijustificado está irritable, otalgia al reverroce y infección respiratoria aguda. Estos niños deben quedar en observación y ser valorados individualmente hasta llegar a un diagnóstico pues, definitivo. Por lo tanto, se prefiere administrar analgésicos, antiinflamatorios también, y tomar decisión de iniciar antibiótico terapia de amplio espectro. El más utilizado es amoxicilina más ácido clavulánico y en segunda opción están cefalosporinas de segunda generación. Esta es una infografía que nos presenta un resumen de lo que se va a encontrar en otitis media aguda, dolor al roce del trago al antitrago, ruptura de la membrana timpánica, son en algunos casos, fiebre, por supuesto, irritabilidad, linfadenopatías cervicales y posauriculares presentes, requiere manejo empírico con antibióticos, antiinflamatorios y solo en ciertos casos se requiere realizar un proceso que se llama miringotomía o miringocentesis, que consiste en liberar esa secreción purulenta introduciendo unas cánulas específicas para disminuir la otalgia, ¿no? Pero ya se requiere este proceso de miringotomía y o en casos de otitis media recidivantes, por supuesto. Medidas de prevención, vacunación, vacuna contra el neumococo, vacuna contra el Haemophilus influenza sobre todo. Muy bien, muy bien.